Esto es Zona S, Escuela Sindical de Asinor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frasecita de que del hombre la plaza y de la mujer la casa? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y las mujeres de verdad siempre naturalmente tenían que estar en la casa? Y ahí es donde hay que hacer un poquito de historia y entender que no, las mujeres tuvimos un papel preponderante en todo el surgimiento y mantenimiento de la sociedad primitiva. No solamente éramos las responsables de la reproducción, cuestión que biológicamente nos corresponde, sino que además le aportábamos a la producción, y le aportábamos a la producción concretamente, inicialmente en una división del trabajo que se da en la que las mujeres preponderantemente recolectábamos, y posteriormente con la agricultura, que además, valga decirlo, la agricultura fue un descubrimiento femenino del cual la sociedad tuvo todo su fruto, y que a partir de esta agricultura y posteriormente con la domesticación se dan saltos importantísimos en los procesos productivos, lo que llevaría a unas formas de organización diferentes. Con la agricultura y con la domesticación nace o surge la propiedad privada, y con la propiedad privada las dos hermanitas gemelas, la esclavitud y la monogamia. La monogamia no por cuestiones de amor, ni de celos, ni de romanticismo, sino por una cuestión netamente económica. Era que el hombre, el dueño, el acumulador de propiedad privada, necesitaba garantizar la herencia, y para garantizar la herencia necesitaba que sus hijos fueran legítimos. Por lo tanto, las mujeres debían estar entre las cuatro paredes de la casa, prohibiéndoseles cualquier participación en la vida social y en la vida pública. Pero eso se da en los albores de la civilización, más o menos hace unos 7.000, 8.000 años. Y hace unos años ya, por allá en la Revolución Industrial, la misma economía nuevamente expulsa a las mujeres a la vida pública y a la vida laboral, porque el principal proveedor de esas familias que tenían una gran prole, el hombre no alcanzaba a mantener esa familia, así que las fábricas emplean a mujeres y a niños también en condiciones absolutamente oprobiosas. Pero, y aquí el pero es importantísimo, fue la vinculación nuevamente de las mujeres a la producción, y con esa vinculación de las mujeres a la producción, un nuevo cambio en todas las formas de organización social, inclusive de las mismas familias, e inclusive un cambio en la conciencia de la sociedad y de las mujeres, porque las mujeres vinculadas ya en la producción, en el mercado laboral, hacen procesos organizativos que las llevan a decir: necesitamos igualdad salarial, necesitamos igualdad de condiciones, no a los abusos sexuales, no a las requisas exhaustivas. Y es de esa manera como se organizan, principalmente e inicialmente en las grandes fábricas donde había muchas mujeres, y por allá hacia 1857 se dan estos grandes movimientos huelguísticos en los que estas mujeres de Nueva York, estas obreras, fueron capaces de conquistar derechos laborales para las mujeres. Y estas mujeres de 1857 serían ejemplo para las obreras de Inglaterra, para las de Francia, de Alemania, y finalmente para las obreras colombianas, que en 1920, en cabeza de Betsabe Espinal, hacen la primera huelga femenina, que dura varios meses y que termina en triunfo, también generando en nuestro país cambios sustantivos en el Código Laboral de reconocimiento de los derechos laborales. Pero resulta que desde 1990 en adelante, con toda esta imposición del modelo neoliberal
con todos los preceptos que se derivaron del consenso de Washington, en el que Estados Unidos dice, bueno, yo soy el principal poder hegemónico en el mundo y ahora necesito que todos sus aparatos laborales, todas sus sociedades se pongan a disposición de este nuevo orden mundial. Desde ese mismo momento hasta hoy, pasando por todo lo que significó la apertura económica, todo lo que significó en su momento el ALCA y lo que ahora conocemos como los tratados de libre comercio, han llevado a que esos pocos derechos que se habían conquistado durante varias generaciones, derechos laborales para mujeres y para hombres, pues estén cada vez más conculcados. Los índices de pobreza y de miseria que se están viviendo actualmente en Colombia no tienen parangón alguno. Y en estos índices de pobreza y miseria que afectan en general al 99%, diría yo, de la población colombiana, pues a las mujeres nos afecta con mayor rigor. Más o menos el 33% de las familias tiene jefatura femenina, y de este 33% que tiene jefatura femenina, el 70 u 80% viven en la informalidad. Para no hablar de que actualmente en escenarios laborales en los que ya ha habido grandes conquistas, la brecha salarial sigue siendo de entre el 13 y el 23%. Los niveles de desempleo para las mujeres son altísimos. Si hablamos de mujeres entre 20 y 25 años, son muchísimo peor, y si eso lo ponemos en mujeres casadas, pues estaríamos hablando casi de un 50% más de niveles de desempleo, cosa que ya se había agravado con toda la implementación de la política neoliberal, pero que la pandemia reveló, desveló, la puso ahí sobre la mesa, y que en la actualidad, infortunadamente, todos estos procesos de violencia económica que se ejercen contra las mujeres, no vemos que tengan ninguna posibilidad de salir de ahí, puesto que desde el gobierno nacional no se habla de una renegociación de los tratados de libre comercio, no se habla de un cambio de rumbo de la economía, de una posible solución frente al desarrollo de las fuerzas productivas. Y si no hay desarrollo de agricultura, si no hay industria nacional, si no frenamos las importaciones agropecuarias, si dejamos de comprar lo que se produce en nuestro país por consumir lo que nos importan todos los días, pues no habrá solución a la vista en general para la sociedad colombiana y para las mujeres en particular.